es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que pudo hacer el mar callar? Y el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto. Dios te bendiga en este día. Doy gracias a Dios que nuevamente puedo estar a través de este medio, sintonizando cada uno de ustedes este programa. Es una alegría poder compartir de la palabra del Señor. Y yo en este día le he puesto a esta enseñanza o a este devocional como tema: Jesús busca encontrarte hoy. Estamos en nuestras casas y realmente Dios quiere encontrarte hoy. No necesariamente tienes que ir a una iglesia, a un templo, a un edificio para que tú rindas tu vida a Cristo. Pero el Señor, a través de su palabra, nos enseña de un hombre que recibió a Jesús en su corazón y en su casa. Y me refiero a Zaqueo.
Esta porción la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, del verso del 1 al 10. Y yo quiero leerles el verso número 10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre, Zaqueo, dice la palabra del Señor que Jesús pasaba por Jericó. Y ahí estaba un hombre llamado Zaqueo. Era un hombre publicano, un hombre rico, dice la Biblia. Y este hombre era el jefe de los recaudadores de impuestos. Así es que tenía una posición, toda la gente yo creo lo conocía, pero los publicanos y los que recaudaban impuestos no tenían una muy buena fama. Ya que ellos cobraban impuestos y a veces tal vez cobraban impuestos de más o hacían negocios que no eran apropiados o no eran correctos. Posiblemente era el caso de Zaqueo. Pero lo que yo quiero comentarles es cómo Zaqueo se dio cuenta que Jesús pasaba por la ciudad. Y él dijo: yo quisiera ver a Jesús. Él pensó, ¿cómo lo pudiera hacer? La multitud era mucho, no le era fácil. Y dice la Biblia que era de estatura pequeña. Pero él se le ocurrió una muy buena idea. Dice la Biblia que corrió deprisa y subió a un árbol sicómoro. Y ahí dijo: voy a treparme a este árbol para poder ver a Jesús cuando Jesús pase por la ciudad. Subió rápido, contento. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo descendió deprisa y le recibió en su casa. Quienes sinceramente tienen un deseo de conocer más de Dios, van a buscar la manera de cómo allegarse, de cómo poder conocer a Jesús, porque Jesús quiere buscar a todo el pecador, a toda la gente que necesite ser llena de su presencia, y Él anhela conocerte hoy. Zaqueo tenía esa curiosidad de ver quién era Jesús. Sabía que toda la riqueza del mundo no iba a satisfacer la necesidad de su corazón. Por eso él buscó la manera de poder subir a un árbol y por lo menos mirar cuando Jesús pasara por la ciudad. Posiblemente Zaqueo en su niñez había conocido o había escuchado de Jesús. En los comentarios que yo leí dice que el nombre Zaqueo significa puro, inocente. Que realmente ahí en Jericó, la gente que lo conocía, pues no tenía nada que ver el significado de su nombre con lo que realmente era Zaqueo, ¿verdad? Porque él trabajaba en un oficio que no tenía una buena reputación. Pero lo importante es que había en el corazón de Jesús un impulso por conocer también, por llegar al corazón de este hombre, de Zaqueo. Y sabía que Zaqueo necesitaba salvación. Y le dijo: es necesario que pose hoy en tu casa. Es necesario que hoy yo me hospede en tu casa. Y Jesús pues se hizo una invitación él mismo a la casa de Zaqueo. Pero podemos ver cómo Zaqueo con alegría dice que lo recibió gozoso. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Cómo se percató Jesús que Zaqueo estaba en ese árbol? Estaba arriba. Yo me imagino que él volteó para arriba y hay otra cosa. Él es omnisciente. Él todo lo conoce. No importa en el lugar que nos escondamos o en el lugar donde estemos, ahí donde estamos, Él conoce nuestro corazón y la intención de nuestro corazón también. Jesús se anticipó a Zaqueo con las bendiciones de su bondad. Fue un privilegio para Zaqueo que Jesús llegara a su casa. Y pasó la expectación de Zaqueo, ¿verdad? Porque tenía
la necesidad de ser salvo, y cuando Jesús llegó a ese hogar, el corazón de Zaqueo fue transformado. Y vamos a ver por qué fue transformado. Al ver la gente que Jesús había llegado a la casa de Zaqueo, empezaron a murmurar, empezaron a criticar y a comentar cómo Jesús está entrando a una casa de un pecador. Pero Jesús vino a este mundo a salvar al perdido, al salvar al pecador. Él vino para que nosotros tuviéramos vida. Así es que Zaqueo, cuando estaba con Jesús, él dice que se puso de pie, y en el versículo 8 nos dice: «He aquí, Señor», le dijo Zaqueo, «la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Él estaba con todo su corazón diciéndole al Señor que él iba a darle a los pobres la mitad de sus bienes. Y aparte, que si había defraudado, que posiblemente sí lo había hecho, él estaba dispuesto a pagar esa deuda a cada uno 4 veces más. Él estaba cumpliendo con la ley también, ¿verdad?, de pagar lo que tenía que pagar. Pero esto era una forma notoria de que Jesús había hecho un cambio, había renovado su corazón en ese momento ahí con Zaqueo. La forma en que Zaqueo actuó después de recibir a Jesús es la manera que el mundo sabe que una persona ha sido convertida a Cristo. Muchas veces uno piensa que con solamente decir que usted ha aceptado a Cristo es suficiente. Y es muy importante, porque su palabra nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, Él nos perdonará, ¿verdad? Pero este Zaqueo mostró con sus obras la fe que él tuvo en Jesús. Zaqueo mostró su fe por medio de sus obras. El mundo en la actualidad no está escuchando algo. El mundo está buscando algo. Jesús había cenado con Zaqueo. Dice la palabra del Señor que cenó en su casa, y Zaqueo había cambiado su vida. Jesús está entrando en la ciudad. Jesús está pasando por tu casa. Él está llamando a tu corazón y quiere cenar contigo. Dice su palabra: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Dios es un Dios que te está invitando. Él está tocando la puerta de tu corazón, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él te está invitando muy cortés, pero es decisión de uno mismo. Si abres la puerta de tu corazón, si le permites entrar a tu casa hoy en este día. Jesús le dijo a Zaqueo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Eso nos dice el verso 10. El triste estado del humano. Estábamos perdidos, todos estábamos perdidos. Todo el mundo, tras la caída original, es un mundo perdido, como se pierde un viajero errante en el desierto. Yo no sé si tú te has perdido alguna vez. ¿Qué has sentido cuando te has perdido? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a manejar, que íbamos yo y mi hermana manejando y nos extraviamos. ¿Qué pasa? Siente uno temor, siente uno confusión, una inseguridad terrible. Esas mismas cosas sufre el ser humano cuando está perdido sin Cristo. Hay confusión, hay tristeza, hay mucha inseguridad, y pareciera que aunque anda uno tratando de buscar el camino donde no es correcto, más se va hundiendo, más se va perdiendo. Pero hoy es el día de salvación y Dios quiere encontrarte y salvarte hoy en este día. Jesús estaba buscando a aquellos que están perdidos en las tinieblas. Cuando Él pasó por Jericó, algo hubo, yo creo, en Él, que Él sabía que un hombre iba a ser salvo. Este era Zaqueo.
Dios conoce nuestro futuro, Dios conoce lo que está por pasar adelante y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Aquellos que habían conocido de Dios y se han apartado, se han dejado llevar por su egoísmo y se han descarriado, ahora viven perdidos, satisfaciendo los deseos de la carne. Hay personas que ya conocieron de Dios, pero se han desviado. Vamos en el camino, pero de repente las atracciones del mundo nos han distraído. ¿Y qué pasa? Nos descarriamos, nos perdemos. Ese es un tipo de persona que se encuentra perdido hoy. Y hay otras personas que están perdidas en las tinieblas, en la oscuridad, que no han escuchado, que no conocen de Dios. Yo tengo un ejemplo en la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra del Señor que él volvió en sí después de verse en una gran necesidad, cuando él había recibido la herencia de su padre y que ya todo se lo había malgastado y se había terminado. Él estaba dándole alimento a unos animales y dice que él con hambre deseaba comerse la comida de estos animales y volvió en sí, dice la palabra del Señor, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Dios quiere que hoy disfrutes plenamente de su paz y de su perdón, que volvamos en sí como lo hizo este muchacho, que si Dios ha tocado nuestros corazones y nos hemos desviado del camino por las distracciones terrenales y temporales, es tiempo de que hoy pongamos nuestra mirada en el camino correcto, porque el Señor quiere encontrarnos y perdonarnos y recibirnos, no importa el pecado que hayamos cometido. Para que el propósito de Jesús sea cumplido, es necesario admitir nuestra necesidad de redención. Redención es ser rescatados, es ser liberados de algún castigo. ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes pensamos que no tenemos necesidad del sacrificio de Cristo? A veces nos olvidamos cuando todo va marchando bien. ¿Y cuántas personas también, cuántos pecadores piensan que el sacrificio de Cristo nunca pagará su salvación porque se sienten imperdonables por algún pecado que hayan cometido? Dice la palabra del Señor en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No importa cuál sea la situación, Dios quiere encontrarte, perdonarte y salvarte hoy mismo. Tenemos un ejemplo de la parábola de la oveja perdida también en Lucas 15. Dice la Biblia que esta parábola, cuando la oveja se pierde, una oveja, hay 100 ovejas en el redil y una se pierde. Dice esta parábola que el Señor Jesús se fue a buscarla. El pastor se fue a buscar esta oveja perdida y con tanto amor preocupada por el sufrimiento que esta oveja iba a pasar y dejó las 99 en el redil. Esa misma situación es la que se presenta en muchos casos actualmente. Cuando un hijo de Dios se ha desviado del redil, se ha apartado, el Señor quiere buscarla, quiere encontrarla con sus brazos de amor, sostenerla y curar sus heridas. Una oveja perdida está expuesta a ser presa de las fieras, dice, lejos del cuidado del pastor, porque se ha desviado y con una grave necesidad de comer buenos pastos. Además, la oveja es un animal tan noble, es un animal que es incapaz de volver a encontrar el camino por sí sola al redil. Es el mismo cuadro que pasamos nosotros los seres humanos. Si nos desviamos del rebaño, si nos desviamos del redil, por nosotros mismos no podemos regresar, pero Dios quiere ser nuestro pastor y llevarnos de regreso al redil. El pastor se preocupa por cada oveja
que se ha descarriado y no quiere perderla. Él va a buscar hasta encontrarla porque quiere que todos estén protegidos y que ninguno se pierda, dice su palabra. Así Él cuida de nosotros. Solo un corazón lleno de amor puede llevar a un hombre a arriesgar su vida por los solitarios montes de la noche buscando la oveja perdida que se ha extraviado. Pero el amor de Dios no tiene límites. Y dice la parábola que cuando el pastor encuentra esta oveja perdida, la única oveja que se había extraviado, se regocija más por esta ovejita que por las 99 que estaban protegidas en el redil. Antes que nosotros creyéramos, Él nos buscó y su amor sigue buscando a los perdidos y a los que se han desviado en el camino. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Su palabra nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Él viene pronto y en su misericordia quiere que tú regreses al redil. Estamos viviendo una situación difícil, muchas cosas que no sabemos qué será del futuro. Dios conoce el futuro. Y una cosa sé, venga lo que venga, si cosas peores van a llegar, que nosotros estemos seguros de que estemos en ese rebaño, en ese redil, donde Dios te protegerá, te guardará de todo mal. El misericordioso designio del Hijo de Dios dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando celebramos en Navidad que Jesús nació en un pesebre, eso celebramos, que Él vino a salvar al mundo de su pecado. Cuando la Virgen María estaba encinta, se le dice: tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús, que salvará al pueblo de su pecado. Ese es el propósito porque Jesús vino, para darnos vida en abundancia. Cuando nosotros estábamos perdidos sin remedio, el gran abogado intervino por nosotros. Hijitos míos, dice en 1 de Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El pecado nos separa de Dios y nos hace escondernos de Dios, pero Dios quiere encontrarte justamente hoy, ahí donde tú estás, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cierra tus ojos en este día y dile al Señor: Padre de la gloria, estoy delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que necesito tu perdón, que necesito tu ayuda, Padre de la gloria, para poder enderezar mis pasos y caminar por el camino correcto, caminar por este camino angosto, Señor, que me lleva a la vida eterna. Gracias, Padre, porque sé que tu deseo es que nadie se pierda. Tu deseo es que todos vengamos al arrepentimiento y que pueda, Señor, abrir mi corazón para recibirte en mi corazón, en mi vida, en mi casa. Así como Zaqueo te recibió y con sus hechos, Padre, Él hizo ese cambio glorioso de vida. Que tú puedas transformar mi corazón, mi mente, mi caminar y que pueda afirmar mis pasos en ti, Señor, para que cuando ese día glorioso llegue de que tú vienes por una iglesia, yo pueda estar preparado, yo pueda estar listo, Señor. Ayúdame a no depender de mis propias fuerzas. Ayúdame a confiar en ti, Señor, y no permitir que nada ni nadie me distraiga de poder seguirte, de poder servirte, Señor. Reconozco que solamente tú puedes traer salvación a mi vida y cambiar el rumbo de mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname y gracias por tu grande amor y misericordia.
Gracias por tu cuidado, Padre. Gracias porque tú te regocijas cuando un pecador se arrepiente, porque tú nos amas. Tú enviaste, Dios, a tu único Hijo a morir en la cruz por mí, por ti. Y yo quiero en este día, Señor, asegurarme que mi corazón esté preparado para ese encuentro glorioso contigo. Gracias por venir a este mundo, Señor, a salvarme a mí. Gracias por amarnos y gracias por tu fiel cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por este día. Que tengan un bendecido día. Dios les guarde y Dios les bendiga. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Gracias.